Un poco tarde la conversación, pero vaya, por fin después de 2 largos años se estrenó la segunda temporada de The Last of Us, donde adaptarán la historia del segundo videojuego, que en su tiempo fue tan polémica e hizo que el interés se enloqueciera por lo que pasa en la historia, y que al parecer volvió a causar polémica, pero por diferentes razones. ¿Qué tal amigos? Soy Eddie y hoy vamos a hablar de la segunda temporada de The Last of Us. Muy bien, la segunda temporada de The Last of Us, al igual que el videojuego, causó polémica sobre la historia y toma de decisiones que pasaron ahí. Pero antes de adentrarnos en eso, un poco de contexto. El segundo videojuego se estrenó en el 2020, en plena pandemia, donde por los trailers veíamos a Ellie siendo la protagonista, y al parecer ejerciendo alguna venganza contra un grupo X, porque como lo pintaban los trailers, iban a desvivir a Dina, su novia, al inicio del videojuego. Y esa sería la razón por la cual Ellie se iba a dar de zapes con las otras personas, y que Joel la iba a acompañar. Repito, por lo que vimos en los trailers. Pero todo fue una mentira, ya que cuando se estrenó el videojuego, en la primera hora, Joel muere. ¡Levántate! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Y fue aquí donde comenzó a arder el internet. Todos se quejaron por esa decisión, argumentando que por eso el videojuego es un asco. Y más porque, alerta de spoilers, al final de la historia Ellie deja vivir a Abby, haciendo que toda esta venganza donde murieron muchísimos NPCs fuera en vano. Pero en mi humilde opinión, el segundo videojuego es una obra maestra, de inicio a fin. De hecho me hizo recordar a Juego de Tronos, y el momento donde matan a Joel me hizo sentir las mismas vibras que cuando vi el capítulo de la boda roja en Juego de Tronos, donde me tuve que dormir enojado y triste. Además de que nos ofrecen una historia en base a perspectiva, donde nadie es un villano o un héroe, dependiendo a qué le preguntes, o eres el villano o eres el héroe. Pero bueno, eso es lo que adaptarán en esta segunda temporada, donde igual que la temporada pasada van a adaptar casi plano por plano algunas escenas, pero también agregando cosas nuevas que favorecen a la serie, como tener más interacciones de los personajes que en el videojuego no pasaban, o tener más historias extras como el personaje de Eugene, el esposo de la psicóloga de Joel, donde Joel lo tuvo que desvivir porque él fue mordido, y vemos un lado un poco más oscuro de Joel, un lado más ojete, que ayuda a que no lo idealicemos tanto a este personaje, y hasta podamos medio empatizar con Abby, indirectamente, al ver que Joel es capaz de hacer cosas un poco malas, o cambios por temas de presupuesto, o poco realista, como lo fueron los flashbacks con Ellie, donde por ejemplo cuando Ellie en el juego sospecha de que Joel le mintió sobre las luciérnagas, va hasta el hospital y escucha la grabación de lo que pasó, y en la serie no sería tan creíble esa escena, de que Ellie cruzara medio país como si nada, solo para saber la verdad. Y aquí lo cambian completamente, e incluso combinaron algunas escenas con otras que aparecían en diferentes puntos del juego. O uno de los cambios que me gustó mucho del juego fue el capítulo 2, donde pasa la batalla de Jackson, contra toda una horda de infectados, donde vemos el nivel de producción que tiene esta serie. Y la batalla estuvo genial, donde Tommy, con la realidad bien alterada, se enfrentó en 1 versus 1 con un tan valiente, con un lanzallamas. En general, me recordó mucho esta escena Juego de Tronos, como fue la batalla de Winterfell o en la temporada 5, con los salvajes contra los caminantes blancos. Ahora en cuanto a la estructura de cómo se nos fue contando las cosas, pues no estuvo tan genial. Al inicio me gustó que la historia de Abby se contara al mismo tiempo que la historia de Ellie. Desde el inicio vemos los motivos de Abby, y cómo está obsesionada con vengarse de Joel. Y gracias a eso quitó el factor sorpresa de que tuvo el juego a enterarnos de que Abby es mala. Creo que eso ayudó a minimizar el odio de la muerte de Joel. Pero después de ese episodio, la serie siguió con la misma estructura que el videojuego, de contarnos sobre la perspectiva de Ellie en los días de Seattle. Y lo que no me gustó es que no tuvimos tanta acción. Digo, vimos a Ellie entrenando al inicio de la serie, dándose de zapes con un güey muchísimo más grande que ella. Pero no, casi no vimos a Ellie descontarse a los lobos o a los Scars. O sea, sí tuvimos escenas de estos grupos que sí me gustaron, pero fueron muy pocas, y como que eso le quita el peso a la venganza. Solo tuvimos un par de escenas que sí estuvieron fuertes, como lo fue al final, cuando Ellie se carga a Owen y Mel. Pero eso es algo que sí o sí tenía que pasar, pero lo que hay en medio no fue tan grave. Solo tuvimos escenas de Ellie y Dina huyendo mayormente de amenazas que se topan en la ciudad, como lo son los infectados o los lobos o los Scars. Que repito, me gustaron las secuencias y todas esas escenas. El problema es que fueron pocas, aunque es un poco realista, porque todo lo que Ellie hace en el juego no es algo que pudiera ser una persona normal en la realidad, o se vería muy poco realista en su adaptación.
pero aún así le faltaron escenas. Además de que esta serie tuvo muy pocos capítulos, solo tuvimos 7, que a comparación de la anterior tuvimos 9, que aún así me gustaron, que aún así se me hacen pocos los que tuvieron la temporada pasada. Pero eso de tener solo 7 capítulos sí jugó en su contra, porque se sintió como una mini aventura, que cada capítulo solo mostraba una pizca de lo que en realidad podría llegar a ser, y no es como que fuera un asco cada capítulo, o lo adaptaran mal. No, son muy buenos capítulos, pero no se siente como una serie, más bien como una película larga. Y si bien gracias a que las series de hoy en día tienen más o menos la misma cantidad de capítulos, se libran de tener que poner relleno en sus historias, lo que forza a ver a todos los capítulos para entender la historia. Porque en mis tiempos, las series duraban más, duraban como entre 16 a 20 capítulos, o más, como lo fueron las series de The Walking Dead, Friends, Doctor House, etcétera, etcétera. Eran series que duraban bastante tiempo semana tras semana, y hacían que te encariñaras con los personajes, que sí por la cantidad de episodios, a veces deben de meter relleno, para completar los episodios requeridos. Pero bueno, ese es otro tema que sería bastante interesante para platicarlo en otro video. Pero regresando a The Last of Us, esa mínima cantidad de episodios juega mucho en su contra, por ser una limitante para poder explorar más las circunstancias del juego y tener una mejor historia. O mínimo que tuvieran unos 10 capítulos, como lo eran las temporadas de Juego de Tronos cuando estaba en su prime. Pero en sí, su estructura no me gustó. Pienso que pudieron haberla mejorado, con solo aumentar los capítulos, o mínimo hacer que los capítulos duren un poco más. Pero bueno, ahora hablemos un poco de los personajes. Empezando con nuestra protagonista Ellie. Ella no me gustó mucho en esta temporada. Y no, gente, no es porque la actriz no se parezca a la Ellie del videojuego. De hecho, en la primera temporada, creo que lo hizo bastante bien. Su personalidad se parecía mucho a la del videojuego, y digo, hubiera estado padre de que la actriz se pareciera un poco más. Pero bueno, eso no quiere decir que Bella Ramsey lo haya hecho mal. Como digo, la Ellie de la primera temporada lo hizo bastante bien, y sí la llegué a aceptar como nuestra Ellie. En cambio, la Ellie de esta temporada no me gustó, porque se supone que ya han pasado 5 años después de la primera temporada, que en el juego son 4, y en esa versión vimos a Ellie un poco más madura. O sea, sigue siendo impulsiva y sarcástica, pero es más seriecita, y no se toma las cosas a lo tonto, y ni es tan, vaya, infantil, que en el primer juego. Por lo mismo de que se supone que ya está en la etapa de ser una adulta joven, pero en la serie parece que no ha pasado tanto tiempo, porque vemos la misma Ellie de 14 años pero ahora de 19, haciendo los mismos dramas infantiles e inmaduros que en la primera temporada. Que digo, allí era normal porque era una niña, pero aquí ya no se toma las cosas tan en serio. Es muchísimo más impulsiva, más infantil, que de hecho después de la muerte de Joel como que medio se comporta ya, de una manera un poco más madura o más seria. Pero poco, porque aún así la vemos como si nada en algunas escenas. De hecho, casi no vemos esa furia, esa venganza, esa sed de sangre que tenía la Ellie del videojuego. Porque aquí parece como si nada más tuviera una misión cualquiera, un martes por la tarde, y no verdaderamente vengar la muerte de Joel, que es lo que todos queríamos en el videojuego. No se siente que en verdad quiera desvivir a Abby y hacerla pagar por todo lo que le hizo ver, por todo lo que le hizo a Joel. Y en el último episodio vemos un poco de ese interés de venganza. Pero no más eso, porque por lo mismo le faltaron más episodios, y no pudieron explotar más ese trauma interno que tenía Ellie. Esa sed de venganza que se lo transmitía a los lobos o los Scars, y no le importaba si se mataban entre ellos. Si se ponían en su camino, Ellie los quitaba sin titubear. Y aquí no vimos nada de eso, por lo que sus motivaciones no fueron bien procesadas, y no se sintió como una historia de venganza tal cual, como en el capítulo 4 cuando Ellie se descuenta a Nora, que ahí sí se siente esa vibra de venganza y de furia, porque estaban siguiendo la misma línea narrativa que en el videojuego, y literal palabra por palabra, pero aún así aunque digan sus líneas palabra por palabra, letra por letra, se sentían leídas, no se sentían totalmente genuinas. Como por ejemplo en ese mismo episodio cuando Ellie se está descontando a Nora con el tubo ese de metal, en vez de sentir la misma furia que sentía Ellie cuando le andaba dando de zapes, aquí como que Bella Ramsey no expresa ese enojo, como que le faltó emoción, le faltó chispa. Pero bueno, en esta temporada el personaje de Ellie pues no me gustó, por todos estos errores de que pues parece que tiene la misma edad de 14 años en vez de tener 19 años. Y por lo mismo le faltó un poco más de desarrollo y más enfoque a su personaje. Y tal vez si se hubieran enfocado un poco más en el sentir de Ellie y hacerla un poco más madura desde un inicio, tal vez hubiera sido un poco mejor la historia. Ahora hablemos de Joel, papacito Pascal. Con él no tengo nada malo que decir, la neta.
porque la verdad Pedro Pascal lo hace bastante bien aquí, y creo que mejoraron mucho su personaje que a comparación en su versión en el videojuego, ya que tenemos más desarrollo y más escenas con él que en el videojuego. Que bueno, sí, en el videojuego tenemos los flashbacks de Joel, pero no más. Aquí tenemos más interacciones y más escenas con otros personajes, como por ejemplo fue Joel y Dina, que desde el primer capítulo vemos que tienen una bonita relación y que se llevan bastante bien. O en los flashbacks, algunos son una calca exacta del videojuego, pero otros son inventados por la serie. Como ejemplo, cada flashback es un cumpleaños de Ellie, donde vemos a Joel siendo un poco más cariñoso, un poco más detallista, un lado más paternal de su personaje. Y aprovechando que estamos hablando de los flashbacks, hubieron muchos cambios con ellos. Como digo, algunos sí se parecen mucho a su versión en el videojuego, como lo fue cuando Joel lleva a Ellie al Museo de los Dinosaurios, pero algunos cambiaron, pero creo que fue por temas narrativos más que nada, como lo fue el último flashback, cuando fue todo el tema de Eugene, que era el esposo de la psicóloga de Joel, y aquí aprovechan para mostrarnos un lado más oscuro del personaje de Joel, uno más ojete, para que tengamos en cuenta de que Joel no es un pan de Dios, aunque nos cueste mucho admitirlo, no lo es. Y fue aquí donde Ellie se da cuenta de la verdad de Joel, que le mintió con respecto a las luciérnagas, ya que tenía la misma mirada que cuando Joel le juró que todo lo que le dijo sobre las luciérnagas o lo que pasó en el hospital era real. Y esto casi no me gustó, porque no fue una confrontación directa con Joel, de que, oye, dime la verdad, tengo muchas dudas sobre qué pasó ese día, el por qué estaba anestesiada, el por qué todos de repente murieron, etcétera, etcétera. O si no me dice la verdad me voy a la verga. No se crean. O no lo sé, algo parecido como sucedió en el videojuego. Pero no, aquí fue de una manera sutil e indirecta, pero es compensado con el último flashback, que fue la noche de Año Nuevo cuando Joel defiende a Ellie y Dina de Eldon, que las andaba insultando, y vemos cuando ellos dos hablan sobre lo que pasó, una escena casi tal cual en el videojuego, solo que aquí se me hizo más emocional, porque Joel llora, de una manera más notoria, y le dice a Ellie que la ama, de una manera en la cual ella no podría entender. Fue uno de los cambios que más me agradaron, e hicieron que su personaje fuera mejor que en el videojuego. Y también hicieron que su muerte sea mucho más dolorosa. Pero en pocas palabras, Joel es un muy buen personaje aquí. Uno de mis favoritos. Y digo uno porque ahorita les voy a hablar de mi personaje favorito de esta temporada. Y es el personaje de Dina. Uff, papá. De una vez aclaro, aquí no seré objetivo, para nada. Es muchísimo mejor que la versión del videojuego. Como ya sabrán, Dina es uno de los personajes más importantes del segundo videojuego. Y no me desagrada. Pienso que es muy amigable y es muy compasiva y leal a Ellie. Pero aquí, viejos, está a otro nivel. Para empezar, aquí Dina tiene más carisma y personalidad. La vemos más atenta, más alegre y sobre todo más involucrada a la venganza de Joel. Porque como dije, ella tiene escenas compartidas con Joel, que no suceden en el videojuego, donde se ve que ella tiene una bonita relación con él, que se tratan bien y hasta se tienen cierto cariño y respeto mutuo. Además de que está el detalle de que ella está con Joel cuando ella y Joel son aprendidos por el grupo de Abby, que en el videojuego no pasa así, es Tommy. Y bueno, en este caso ahora le tocó a Dina. Y si fuera poco, en el capítulo 3, cuando hacen la votación de si ir a vengar a Joel o no, Dina, conociendo a Ellie de que sin importar la votación, ella sí o sí va a ir a vengarse, arma un plan muy detallado de cómo ir hacia Seattle, notando su interés genuino que ella también tiene. Pero mayormente lo hace por Ellie, y pues Ellie le dice que no sabía que podría contar con ella. A lo que ella le responde que ahora lo sabe, y así lo vemos en los demás episodios. Como ella apoya más a Ellie, muestra más ingenio y muestra más estrategia que su versión en el videojuego. Que por cierto, algo gracioso que me pareció fue el cambio que le hicieron cuando Dina se entera de que Ellie es inmune y que Ellie se entera de que Dina está embarazada. Porque por un lado en el videojuego le dice tranquilamente que es inmune, y Dina lo entiende. Pero cuando Dina le menciona que está embarazada, Ellie se enoja. Pero en la serie cuando esto pasa, Dina se altera y no confía en Ellie, así que decide vigilarla por un rato, hasta que ella le menciona de que está embarazada, y hacen esto. Vaya cambio. Pero bueno, en pocas palabras, aquí Dina se me hace un personajazo, y en mi humilde opinión, para nada sesgada de la belleza de Isabela Merced, fue mi personaje favorito de esta temporada. Ahora hablemos de Abby, que que bueno, ya, aquí ya me tengo que controlar. Que bueno, como digo, aquí me gustó más cómo nos la presentaron, porque de entrada se nos muestra a ella enterrando a los personajes que Joel desvivió en la temporada pasada, que fueron las luciérnagas y el padre de Abby. Y no solo a ella, también vemos la introducción de su grupo de amigos, y ella pues hincada en la tumba de su padre, donde jura vengarse y de una manera muy pero muy lenta, que bueno, es una enorme diferencia, porque a comparación del videojuego, ahí no nos muestran su origen, porque en el videojuego se nos muestra a Abby como un personaje misterioso, que no sabemos qué quiere exactamente,
hasta que se nos revelan sus intenciones cuando pasa lo de Joel. Y bueno, aquí nos agarró en curva a todo el mundo, e hicieron que todo el mundo odiara a Abby y a su grupo. Pero todo fue porque no sabíamos quién era ella y qué era lo que quería. Y es a mediados del videojuego cuando por fin se nos revela quién es, y de sus intenciones y de sus motivaciones. Y de aquí de una ya se nos muestran sus motivaciones. Ya sabemos que sus intenciones son malas. Y me gustó mucho eso, y hasta pensé que iban a cambiar la estructura de la trama. De que nos iban a contar tanto la historia de Ellie como la historia de Abby, pero en paralelo, no como en el videojuego de que primero fue la de Ellie y luego fue la de Abby. Pero nomás eso duró hasta el capítulo 2, ya que de ahí en adelante fue la misma estructura que en el videojuego. Pero bueno, sí me gustó mucho su personaje, y eso que no vimos mucho de ella, porque narrativamente todavía no le toca brillar, y toda su historia la veremos en la temporada 3. Y otro cambio que me gustó fue toda la secuencia que tiene con Joel y Dina, que en un principio es un poco parecida a la escena del videojuego, pero cambia con eso de que Joel ahora está con Dina y no con Tommy, y es Dina quien revela la identidad de Joel al mencionar su nombre. Y rápidamente Abby trata de buscar un arma pero pues ya no la tiene. Que también pinche capítulo 2, porque en lo que pasaba todo esto teníamos la batalla de Jackson, y solo hacía que nos pusieran más y más tensos, y más si sabíamos qué es lo que iba a pasar. Pero bueno, Abby logra convencerlos de ir a su grupo, y yo pensé, va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Llegan y Joel, preocupado por la situación en Jackson, les dice que estén listos y que pues ya se vayan. Pero aquí es cuando las cosas se ponen más tensas. Y es que Abby le menciona a todos que él es Joel Miller. Y todos se ponen nerviosos y a la defensiva. Duermen a Dina y aquí Abby se toma el tiempo para hablar con Joel. De cómo es que lo encontró, hasta medio se lo intenta ligar. Joel se queda con cara de what the fuck, qué raro liga esta morra, hasta que pasa lo inevitable. No. Y aquí Abby le explica más a fondo del por qué le está haciendo todo esto a Joel, algo que no pasa en el videojuego. Luego se dispone a torturar a Joel, y tal cual el juego, él iba en busca de Joel, lo encuentra y lo ve morir. ¡Ego! ¡Por favor, no! Wait. Maldita escena tensa. Pero creo que en el juego está mejor llevada, por lo mismo de que nos agarraron de bajada de que no sabemos quién era Abby, y el efecto sorpresa del impacto que fue al ver esa escena. Pero bueno, en pocas palabras, me gustó mucho el personaje de Abby, aunque no apareciera mucho en esta temporada, y creo que vamos a empatizar más cuando veamos su lado de la historia en toda la temporada 3. En cuanto a los personajes secundarios, pues no hay mucho que decir. Tommy, por ejemplo, me gustó mucho, a pesar de los cambios que le hicieron de, por ejemplo, él no es el primero en ir a vengar a Joel, porque él, a diferencia del juego, él ya es papá, y pues no se va a arriesgar tanto, pero sigue siendo un buen personaje. O el personaje de Jesse, que es casi el mismo que en el videojuego, solo que aquí está más enojado, porque se nos muestra con un poquito más de autoridad, porque él es como un tipo jefe en Jackson, y pues tiene más responsabilidades. Y por lo mismo no apoyaba mucho a Ellie, porque él veía más bien por el bien de la comunidad, que por los caprichos de alguien más. Pero me gustó el personaje, o la introducción de Isaac, como el posible villano. Se me hace buena, como para haberlo desarrollado más en la parte de Abby. Y así cada personaje creo que cumple muy bien su rol aquí. Ahora hablemos un poco del futuro de la serie, a cómo concluyó esto y además ya se confirmó de que Abby será, entre comillas, la prota de la siguiente temporada. Es obvio que veremos su lado de la historia. El cómo ella medio se siente culpable por lo que hizo con Joel, medio. Y eso la obliga, o más bien la motiva, a ayudar a los Scars. Y ver que en realidad no son tan malos como ella pensaba. Y toda la batalla que se libra en la isla de los Serafitas, además de conocer más a fondo su grupo de amigos. Y el medio triángulo amoroso que también tienen entre ellos. Esto nos servirá para empatizar un poco más con ella. Y que no la veamos como una villana, sino más bien como una persona igual que Ellie, que fue guiada por la venganza, pero que al final decide ser mejor y tratar de ser una mejor persona. Pero creo que al final de la tercera temporada será cuando se vuelvan a reunir en el teatro. Y ahora sí veamos cómo Ellie y Abby se dan de zapes. Y pues todo lo que pasa en ese momento. Y ya para la cuarta temporada, porque al parecer quieren monetizar con otra temporada, ver lo que pasó después. Y ver por fin la conclusión de este conflicto. Pero bueno, eso solo lo sabremos con el tiempo. Y bueno gente, ya para concluir, esta segunda temporada me gustó mucho. Creo que no le ganó la primera temporada, por todos estos altos y bajos que tuvo. Pero no quita que fue buena temporada. El nivel de producción es muy bueno, el capítulo 2 es genial, el mejor de toda la serie en mi opinión, y fue una muy buena adaptación que dentro de lo posible fue buena. Así que mi calificación para esta segunda temporada es un 8 de 10. Y esa es mi humilde opinión, y quisiera saber la tuya abajo en los comentarios.
Dime qué te pareció, si te gustó cómo adaptaron la historia del juego, si te gustaron los cambios o si piensas que no, y que es una total basura, y que ya deberían de cancelarla. O si eres de esas personas que no sabían la historia del juego y no sabías qué pasaba, me encantaría leerte también cómo fue tu experiencia viendo esta temporada. Y si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete para más videos así, te lo agradecería mucho. Sin nada más que decir, me despido. Bye.